Ya Ramón Santos estamos con él. Repetimos que hoy es Día de la Agricultura, Ramón. Ajá, ¿Tú sabes lo que es eso? demasiado ¿Tú sabes día. lo que significa un país agrícola día de... Pero no he visto el perico ripiado en cada esquina. Hay que celebrarlo. Debe estar a punto de agotarse los días. ¿Perdón? Deben estar a punto de agotarse los días de las diferentes cosas, porque hay muchos días de muchas cosas. Sí, pero el día para nosotros... Para nosotros ese en es el importante, sector agropecuario, claro. que sea día de cualquier cosa, del ingeniero, de astronauta, eso no es un problema de hoy, es agricultura. Los precios están caros, los precios están baratos, eso es un lío. Sí. El río Masacre ha sido desviado y el gobierno aclara. Que no. No, lo que pasa es que se presentó un video en que las Fuerzas Armadas salen hacia la frontera a defender la seguridad fronteriza y que en caso de que se rompa ya el último muro que va a comunicar el río con un canal que hicieron, que por cierto no fue el gobierno, por eso que dicen que las conversaciones entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano no tuvieron resultados, porque resulta que en Haití no hay gobierno, y si usted habla con una cosa que hay ahí, no está hablando con nadie. Y además ese canal quien lo está construyendo es un sector privado que va a vender esa agua a los terratenientes. Entonces, porque en Haití hay muchas cosas que son caóticas, pero hay otras cosas que no. Y explicaron que eso que se vio en el video no es que los haitianos se burlaron de las tropas abriendo el canal delante de ellos, que eso no es eso, que ese otro video aéreo que se pegó de las tropas y que eso no es así. Sí, a mí me extrañó que tiene demasiados observadores alrededor, hay todo un pueblo como tiene como muchos fanáticos. Sí, demasiados fanáticos y todo el juego que se ha llevado hasta ahora tiene muy pocos. Pero es un buen día para hablar de muchas cosas porque una de las cosas que se destacaron, incluso yo le traje aquí los titulares del Diario Libre de ayer, que habla de la explosión inmobiliaria. Ah, sí. Se come terrenos agrícolas en el interior del país. En tu pueblo nosotros lo comentamos, pero inventamos que Moca, que es tierra negra y que es catalogada la capa vegetal más fértil de República Dominicana, que cómo va a ser que el sector inmobiliario todos los días construya sobre esa capa vegetal, comiéndose y tragándose la tierra más fértil. Y digo, bueno, pero el problema es que hay una lucha justa del techo y la comida, porque el techo es importante también, ¿verdad? Pero no hay nadie que viva en Moca donde en el pasado no hubo una plantación de algo. Porque Moca entera era negra. Bueno, no solamente, no es entera, pero toda la tierra del mundo ya son cultivables desde que se comenzó a cultivar en el desierto. Todas las tierras son cultivables. Sí, pero te voy a poner un ejemplo de lo que tú estás diciendo. En el año 1961, yo tenía unas buenas relaciones con el desaparecido José María Hernández y Espaillá. Éramos amigos. Y yo visitaba su casa. Él, su madre, su padre y su abuelo vivían en un lugar que se llama El Caimito. Sí, yo conozco. Y que te voy a confesar algo. El mes pasado fui con Benjamín Ramos a identificar la casa de los Hernández Espaillá, que era un mango muy frondoso, que se sentaba Hipólito Mejía cuando era estudiante, cuando formaron la Ucamaima y todo eso. Y nosotros no pudimos encontrar el árbol porque ya eso está urbanizado. Igual si va... Y eso era tierra buena y tierra fértil. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Es que hay unos errores de base, de fondo. Los países crecen y cambian.
Entonces hay una mala interpretación del crecimiento, pero no toman en cuenta, usted coge la estadística de la producción agrícola nacional y ha ido permanentemente en ascenso, con la excepción de las catástrofes de plagas. Por ejemplo, el café le cayó una enfermedad que se sustituyó todo por aguacate, por ganadería y por zapote y por frutales que estamos exportando. Los pueblos crecen y la gente no tiene idea a veces de algunas cosas que son normales. Está bien que hay que regular las cosas, pero tú no puedes coger a una gente, a esa gente que usted menciona, que usted visitara, los hijos todavía están ahí y son amigos nuestros. Los hermanos Sí, José María. Sí, los hermanos José María, los más jóvenes y todo. Usted no le puede quitar el derecho a esa gente de que hagan cada uno su vivienda en el sitio donde ellos están, si lo quisieran, porque algunos han migrado a otro sitio. Pero mira, te voy a decir, tú dijiste algo, las cosas cambian y entonces uno dándole un poco de recuerdo a las cosas. Hoy aparecen las efemérides, ¿tú sabes qué? La fundación de la Universidad Pontificia Madre y Maestra, su primer rector, Hugo Eduardo Polanco Brito. Pero si tú caminas un poquito y ves que un grupo de precandidatos del PRD se opuso a la reelección de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, Rafa Cáceres, Milton Ray, José María Hernández, Sonia Hernández, fueron fundadores, primeros estudiantes de ahí, y después fueron miembros del gabinete de Antonio Guzmán. Sí. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque el PRD apoyaba a las personas y después les retiraba el apoyo. A Hipólito, contra la reelección, fue la reunión de que se conmemora hoy, porque el PRD era no reeleccionista y perdió, porque si sus propios dirigentes estaban opuestos. Y espérate. Lo traían en la sangre. ¿Cómo le dijo Antonio Guzmán a su gobierno? Mi gobierno. ¿Por qué? Porque tuvo que coger ese grupo de Ucamaima y de Moca y llevárselo al Palacio porque el PRD le negó su apoyo. Entonces, todas esas cosas que vienen a salir con el tema de la tierra, que tú dices, las cosas cambian. Mira, yo tengo dos amigos que viven peleándose en Moca por uno quiere que las canteras no se exploten, sino que ahí se siembre. Y el otro quiere abaratar la vivienda con canteras para tracción de material, para construcción. Y hay justamente esa discusión que hay con la tierra negra. ¿Cómo van a hacer un edificio donde la capa vegetal y la yuca y la batata y el plátano? Si tú te pones a revisar, Moca entera, yo supongo que está sobre tierras negras. No. 1%, tiene Pero valles. 1% alto. Bueno, pero no tan alto, porque tiene montañas. Acuérdense que Moca tiene muchas montañas también. Pero las montañas no son. No son de tierra negra. No. Las tierras negras del valle son por las hojas que bajaron de la montaña en aquellos años. Entonces, no es que yo digo que se haga indiscriminadamente, pero la gente tiene que observar, número uno, la parte social. Usted va a obligar a un país entero en que vive en el campo y sea campesino y no crezca, va a venir todo para acá, para la capital. No puede ser. Entonces la gente se va aglomerando y en el campo que usted fue, que habían 10 viviendas en la carretera, ahora encuentra 100 viviendas. Y tú que estás al día en Moca, porque yo me entero por Moca, por Benjamín y por ti, pregunta, y Moca hoy, ¿es agrícola?
Claro. ¿Y por qué hay tantas granjas en Moca? Porque en Moca no es eso lo único que hay que distinguir. En Moca hay mucha granja, en Moca hay refinería de sal y no es marítimo por esa zona, porque la gente de allá es emprendedora y trabajadora. Sí, yo sé, Y las estudiante. galletitas de Moca. Usted no puede los tener, refrescos usted de no puede Moca. tener una industria de Moca, fabricar cloro. hasta el mofongo lo cambió en estos días. Entonces, usted no puede tener una industria de hacer cloro si usted no tiene ingeniero químico. En Moca hay decenas de ingenieros químicos que no lo hay en otros ¿Tú pueblos. sabes lo que es el batuto? Sí, Los bumper, ¿verdad? y Buche fueron los dos. Oiga, cuando comenzó a poblarse la nación de vehículos, tanto de carga como de paseo, o de jipetas y de cosas, había un problema en las ciudades con los bumpers y en los parqueos de los vehículos, cuando un vehículo de carga, que eran de camas de madera, chocaban o eso. Entonces alguien inventó poner un extra bumper Sí, a es los un vehículos. extra, exacto. Un extra que protege al otro porque también son costosos. Entonces, alguien lo demostró y el pueblo vio como cuando la creación que era buena. Y siguió creando. Y siguió creando. Las dos casas Y el refresco Imperio es mocano. Sí, las dos casas matriz de bumper del país están en Moca y las sucursales están en la capital y en los otros pueblos. ¿Y de dónde surge el mofongo? El mofongo fue una idea de alguien que no lo inventó, que ya se conocía, porque acuérdese que aquí había en la 27 el Palacio del Mofongo, que debe haberse caído de viejo el edificio de tantos años que hace. ¿Y de dónde salió la galletica? Nota. No, eso es creatividad de la gente, trabajo, que en Moca la gente trabaja. En Moca la gente trabaja, Lo pero que tú no has podido determinar en Moca es la medicina, el porqué sí, hay claro, ese misterio. eso lo tengo más claro. Ajá, más claro. Sí, porque es una sociedad donde la gente trabaja, es en todo que trabaja. Mire, los médicos de aquí de la capital y de Santiago, toda la vida se han dado muestras médicas y los laboratorios compitiendo daban un poco más de muestras médicas que las que los médicos daban. Sí. Y entonces los médicos se le aglomeraban esas cosas y los ingresos en aquellos tiempos la vendían. no eran, y se la vendían. Entonces surgieron gente que decían, pero mira, vamos para la capital a comprarle muestras. Entonces hacían unos convenios de que periódicamente venían, los médicos le guardaban esas medicinas de muestra y conseguían unos cuartos por una medicina original Sí, no tenemos que hablar, la muestra médica es igualita, sí. No es que mejore. No, y si falla en algo es porque no falla. Si tiene alguna cualidad es mejor, porque antes se usaba que las muestras se mejoraban un poco. De otras cosas, no de medicina. Lo que pasa es que era más bien recibida por el paciente, porque eran Sí, entonces, ¿qué pasa? Que eso ejercitó a esa provincia en ese negocio, en ese comercio. Yo trabajé en la Hex Dominicana y en la Bayer, que son dos laboratorios. En veterinaria. En agrícola, pero nos regalaban medicina también. Entonces, cuando eso sucedía, ¿usted sabe qué se generó allá de ese negocio? Que a veces venían laboratorios de fuera y los lanzamientos de productos populares, que eran los que se vendían en colmado incluso. Lo hacían en Moca. Allá había una señora que se llamaba Lindín, que era la mayorista más grande del país en medicinas populares, y cientos de guaguitas que vendían chucherías, se le llamaba en ese tiempo, en el país entero, suplían a todos los colmados del país entero y a toda la farmacia. Yo quiero ahora a mi amigo querido, cofundador de la revista Agropecuaria, Mocano, de hacerle un pedacito que él no se sabe de ese fenómeno, que es 100% así. Comenzó porque como Santiago, La Vega y Moca son tres localidades en que había una concentración de médicos y de referencia del Cibao, de todo el que estaba enfermo en el Cibao cogía para esa zona. Claro. Los laboratorios tenían una labor intensa, al punto de que los visitadores médicos visitaban, el que era asignado a Santiago era La Vega y a Moca, siempre ese visitador. Resulta que, como tú dices, la cantidad de muestras que se distribuían en esa zona eran tantas
que el médico que ganaba poco en el hospital cogía, una vez al mes, llegaba un señor y le compraba la muestra. ¿Quién es este que compra la muestra? Unos pesitos. Entonces se cogían esas muestras, se sacaban de ahí porque decía muestra gratis, prohibida su venta, se abrían y se detallaban en las farmacias de esos sitios. A veces eran tantas que se reempacaban y se ponían en un frasquito que decía 30 o hasta 1000, porque eran muchas. Resulta que eso creció tanto que surgió lo siguiente. Este no es el programa para hablar de esto, pero nos lo recordó Ramón. Pasa lo siguiente. Un producto médico que no tenga un contenido de investigación, es decir, un producto puede perfectamente lograrse una pastilla genérica fabricado en un peso dominicano. Y si usted va ahora mismo a una farmacia, 10 pastillas nos costaron 250 pesos. ¿A cómo? A 25 pesos. A 25 pesos. Peso dominicano. Pesos, de 1 peso a 25. Costó 1 peso hacerlo. Trajeron de la India el producto, lo envasaron, 1 millón de pastillas a peso. ¿Qué pasó? Que cuando ese producto se pone en un envase, se pone en un frasco, se pone en un spray, se pone en un líquido o en un ungüento y se le entrega a un visitador médico. Ese visitador médico visita a todos los médicos del país y se hace un canal de distribución. Ese peso se convierte en 25 y apenas 5 pesos es de beneficio. Los otros 20 se van en promoción. ¿Qué pasó en Moca? Lo que pasó en Moca es que un laboratorio dominicano de fabricación nacional dice, caramba, pero me están vendiendo las muestras allá, yo voy a hacer una cosa. Entonces van a Moca, donde esos mayoristas, y le dicen, mira, te están vendiendo la pela a 50 centavos. Estoy hablando de la pela, pero puede ser Vigosex. Te están vendiendo ese estimulante a 50 pesos la pastilla. ¿Cuánto le vale a la farmacia? 35 pesos. Y cogen esa pastilla y se la venden en Moca a 10 pesos. Y Moca hoy es la meca de la venta de productos que no son ni carabelitas ni muestras, son productos de los laboratorios que, así como se va al mercado de Villa Consuelo a vender medicinas al por mayor, se va a Moca. Moca es un Villa Consuelo pequeño en que usted puede comprar medicinas a precios de un 50% por debajo y que llegan al público un poquito más barato. Por eso es que usted ve que aquí hay farmacias que te dan un 20% de descuento y tú dices, pero ¿cómo es posible si la ley decía antes que la leche tiene que tener un 20% de beneficio, los antibióticos un 10% y los productos normales un 30%? Pero ya no, porque el crecimiento del país y, como dice Ramón, todo ha cambiado. Eso es una cosa que tenemos que tener presente. Hay cosas que no cambian. Por ejemplo, ahora mismo con los maricones uno no sabe lo que va a hacer, pero siempre ha habido maricones. Sí. Lo que pasa es que ahora ellos quieren mandar. No, y hay más. Entonces,
Y ahora, porque hay más gente. Porque hay más gente. Entonces, todo ese problema, lo que hay que entender es que es lo mismo con más gente. Queríamos decir eso porque... Hay un tema, doctor, y voy a aprovechar eso para hacer una pequeña defensa a mi pueblo. El manejo tan grande de eso que usted ha mencionado, de la medicina, de las muestras, combinado con la capacidad de trabajo de un pueblo que se levanta a trabajar todos los días. Hace décadas y décadas, usted antes viajaba al sur, usted cogía para San Juan de la Maguana y encontraba 20 y 30 camionetitas llenas de huevos, otras de 20 o 30 de pollo, 50 guaguitas vendiendo chuchería en todo el sur, en todos los colmados y en todas partes, y vendiendo, entre las chucherías estaban las medicinas, las agujas, las filetas. Eso era un negocio rentable en aquel tiempo para los choferes y la gente que salía a hacer eso. Entonces, esas son tradiciones que se conservan. Pero eso puso a mucha gente de Moca a estudiar ingeniería química. Y Moca es un gran centro de trabajo en todo, porque ¿cómo usted puede pensar que un pueblo de ese tamaño, si no es trabajador, puede producir entre el 60 y el 80% de todo lo que se llama el plátano, yuca, batata, pollos, huevos y carne de cerdo? Un solo pueblo. No es porque no es de la tierra que se alimentan, es de alimentos importados, que la materia prima es la soya, el maíz. Y entonces la gente a veces, una de las cosas que más opina, con el perdón de la gente, sin tener conocimiento, pero en su interés porque es la alimentación, muchas veces sin conocer los detalles. Aquí a cada rato usted ve técnicos hablando de que aquí debería producirse el maíz para las granjas. Aquí no se produce el maíz para el 10% de las granjas, y hay que eliminar muchísimo cultivo. Pero cuando aquí se ha producido el maíz que aquí se necesita. Cuando no habían granjas. Se hizo un poco de maíz en la Isabela, y eso es histórico. Pero aquí siempre se ha traído maíz. Y en el sur hay algunas plantaciones, hay algunas áreas que ocasionalmente se han usado para eso, pero realmente eso nunca ha sido suficiente, porque una cosa es lo que la gente quiere decir y otra cosa es que lo sustente con datos. Usted ve toda esa bulla de la ley de ordenamiento territorial. Ojalá esa ley salga, pero ojalá salga bien salida y no le cree un problema a quienes la promueven, porque en todos los pueblos del mundo las ciudades ya son más grandes que los campos en casi todo. En Estados Unidos, el 15% de la población de Estados Unidos, que ayer era el 85%, ahora es la que es rural y produce más. Entonces la gente tiene muchísimas cosas equivocadas en la cabeza. ¿Y cómo tú le puedes quitar el decirle a la gente de Moca que vayan a Asua o camino a Barahona, que hay una tierra ahí que son media baldías, para que ponga la industria de alimentos para alimentar las granjas que están en Moca? Poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que estudiar bien las cosas, hay que analizarlas con sentido común. Usted no puede... ¿Usted sabe a qué se parece eso, doctor? Usted conoce el Millón, ¿verdad? En el Millón, que fue un residencial que hizo, yo creo que cuando Balaguer. Todo lo hizo Balaguer. Que había unas calles, por ejemplo, hay una calle que se llamaba Presa Río Bao. Porque están todas las presas ahí. Ya eso lo cambiaron, ahora pusieron Hermanas Roques Martínez, se llama, eso es otra cosa. Entonces, usted coge esa calle entera ahí y va con una libreta y dice, ¿quién vive aquí? Doña fulana de tal. ¿Quién era? Ella fue maestra de escuela durante 40 años. ¿Cuánto usted pagaba por esta casa? 14 pesos mensual. ¿Y cuánto dio de inicial? Pero ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos nietos? Toda la familia depende el patrimonio de esa familia es eso. Pero viene un técnico en el ayuntamiento y dice, no, de ese lado no se pueden hacer apartamentos. La única esperanza de vida que tiene esa familia se la tumba con una decisión. Entonces debe ser humano también el asunto y decir, pero ven acá, vamos a buscar una fórmula que esta gente puedan convertir, porque ¿quién lo va a detener eso? Si usted dice, bueno, le quité a esta calle por razones técnicas, vamos a respetar eso, que hiciera edificio,
pero la calle que le sigue, ahí se pueden hacer. Usted premió a toda la familia que vive en la otra calle, le garantizó un futuro, una vida digna a los hijos y a los nietos y una muerte tranquila a la dueña que se le está cayendo la casa encima, ya con 60 años de hecha, y no puede hacer esa operación de vender ese solar para que le hagan un edificio, porque entonces esa señora no tiene derecho a morir y a su familia a dejarle un apartamento, porque cuando van y le plantean la negociación, le dicen, te vamos a dar 3 apartamentos por esto. Y ella va a mudar sus 2 hijos, sus 3 hijos, a la que más quiere la va a mudar junto con ella, y cuando esa señora desaparezca, esos muchachos van a quedar con una vivienda que de otra manera le va a ser difícil conseguirla. Entonces, a veces nosotros teorizamos, no, este técnico no recibe ingeniero porque la pulcritud y la cosa, no, nosotros aquí planificamos lo que se va a hacer y se hace, pero usted tiene también que pensar en el asunto social y la vida de esa gente, toda una vida que le sirvieron al Estado para conseguir esa casa. Entonces una decisión, una resolución dice, no, en esa calle entera ahí esa gente no va a tener ninguna vida. Esa gente hay que esperar que esa casa se venza para que se le caiga encima un día que tiembla la tierra. Porque además hay que chequearla cada 40 años y no se han chequeado. Entonces hay una complejidad, hay una cantidad de cosas, pero eso es bueno porque hay un ánimo en la gente en que las cosas se modifiquen. Ahora hay que razonarla lentamente. Hay gente que a veces justifica sus pedimentos, tiene razón, y hay otros que defendemos eso, quizás porque tenemos intereses también, Bien. que es lógico. Bien. Pausamos.